Seguimos en Desayunos Informales y vamos a ir a la siguiente entrevista que va a ser con dos invitados, porque el sábado va a ser la convención del Partido Nacional, o sea, mañana, en la cual 500 convencionales van a tener que elegir al presidente del directorio del partido. Por ahora, porque parece haber negociaciones también de último momento que podrían eventualmente cambiar eso, hay tres candidatos: Álvaro Delgado, Javier García, Luis Alberto Heber. Para hablar de este tema, de lo que puede pasar el sábado, recibimos a Adolfo Garcé y Camila Ceballos, politólogos, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenidos. Muy buenos días. Gracias por venir. Cami, ¿todo bien? Intenso, expectantes. Es viernes. Es viernes. Estamos Es viernes, pero con un sábado que se las trae, a ver qué resoluciones terminan sucediendo, ¿no? Sí. ¿Cómo ven el panorama? Vos decías 500 convencionales. Esa es mi primera pregunta. Van a ir los 500. Van a ir todos. Van a ir los 500, porque creo que ya hay gente que no va a ir, ¿no? Gente que dice, no, esto viene muy tenso, no me convence ninguna opción o algo así. Mejor ni yo ni mis convencionales vamos. Bueno, ahí parece estar jugando algo que es, algunos, como cada sector político ha definido su candidato, algunos integrantes de esos sectores que no les gusta su candidato, como no quieren votar en contra de su candidato, eligen no ir. Parece que está pasando eso. Porque el voto no es secreto. El voto no es secreto y además se pide explícitamente que no se fundamente. Eso fue lo que se está trascendiendo y el clima no es el de mayor convivencia, digamos. Sí, eso es lo otro. Eso es lo otro, ¿no? Que mirado de lejos es, no sé, es poco estimulante o diría desagradable, ¿no? Que en una convención no puedan hablar. Supuestamente la Carta Orgánica dice eso respecto a la convención que elige al presidente del directorio. Sí, es cierto. Por otro lado es bravo, ¿no? Que el voto no sea secreto. Entre los blancos. Si hay algo que los blancos han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Del siglo XIX en adelante, es luchar por el voto secreto, por las famosas garantías. Pero sabes que ahí hay un matiz bien interesante que lo planteó Juan Martín Rodríguez citando, no me acuerdo a cuál... ¿Se acuerdan? Me acuerdo de lo que vas a decir. Defendiendo el voto secreto dentro de la elección del presidente del directorio entre los convencionales, y es que ellos son elegidos, los convencionales. Son representantes. Son representantes, entonces le deben la transparencia al representado que lo votó. Entonces tu voto necesariamente no puede ser secreto, debe ser público. Igual no deja de ser un poco en este sentido que decía Fito, un contrasentido para la historia propia del Partido Nacional y el Partido Blanco en esta lucha histórica que tuvo por las garantías del voto. Claro. Y la garantía del voto secreto es para una institución como la elección de cualquier representante un asunto fundamental y sustantivo. Y más en este contexto donde podría perfectamente el voto secreto modificar la elección, porque podría suceder eso, que eso esté en discusión llama la atención, sobre todo en un clima de tan poca convivencia que están teniendo los candidatos. Eso es. Sumado al argumento que daba Ana, que era el que daba el diputado Rodríguez, que es el presidente del que va a dirigir la convención, está el argumento de que también la Carta Orgánica del partido dice que el voto no es secreto en este caso. Pero yo le veo un punto interesante el hecho de si alguien verdaderamente te obliga a ser como más transparente con tu razonamiento y de verdad si estás convencido de votar a alguien, pues o sea, hacelo y Claro, pero ahí... Sí, ahora, pero cuando fueron electos era un panorama. Fueron electos estos convencionales en el momento de mayor influencia de Álvaro Delgado, porque lo que estamos hablando es de eso. En la interna. Claro. Hace fueron un año. junio, Cuando Delgado venció a Raffo. que venció incluso hasta más cómodamente de lo que se podía imaginar a Raffo. En ese contexto fueron electos. Pasó mucha agua bajo el puente. Álvaro Delgado ya no es una persona como hace un año, que era, no te voy a decir unánime, pero que tenía un enorme respaldo en el Partido Nacional. Ya no. Hay muchos que lo responsabilizan de la derrota. En estos días ha circulado mucha información sobre esto y muchos comentarios sobre esto. Bueno, el Y informe entonces, de Licandro, que fue comentado en una publicación de Federico Castillo, ¿no? Sí, en búsqueda. Exacto. Entonces, a ver, ¿cómo sabemos qué es lo que quieren esos electores que en su momento eligieron a esos convencionales? ¿Siguen pensando lo mismo? Hay muchas razones para pensar que no piensan lo mismo que hace un año. Ha cambiado el clima. Pero eso suena razonable para definir el voto del convencional, si es que cambia. Pues claro. Entonces que lo haga, quiero decir, ¿no? Pues es que explicite públicamente. Claro. Lo que pasa que hay probablemente... Es un dirigente político. Lo que pasa es como la honestidad que le debes al votante. Sí. Puede hacerlo, pero acá... Presenta ese razonamiento que es válido. Por supuesto, pero me parece que están... Discúlpame solamente una cosa. Me parece que estamos discutiendo con distintos niveles. Sí. Y siempre
discutir o fundamentar un voto, si es público o secreto, estamos como discutiendo uno de los fundamentos de la democracia, sea representativa, deliberativa. Yo entiendo que las personas tienen el derecho de modificar su elección en un contexto que se modifica con todas las garantías y que eso después no sea usado en su contra, ¿no? Si un convencional considera que cambiaron las circunstancias, tiene todo el derecho de poder hacerlo y votarlo con tranquilidad. Pero eso es Claro. una opinión en función de una discusión más teórica, si se quiere. Claro. Pero lo que pasa es que las circunstancias es demasiado conflictivo el contexto. Y además hay otro run run, ¿no? De las cosas que se dicen, ¿no? Que hay gente que, por ejemplo, no se atreve a votar contra Delgado, entonces se quedan en la casa. ¿Tá? O hay gente que no se atreve a votar contra Delgado, aunque un año atrás lo apoyó, porque bueno, porque puede haber presiones, porque puede haber costos. De eso se está hablando dentro del Partido Nacional. Sí, sí. Y es realmente, Esa es la realidad. mirado de lejos, es realmente desagradable, ¿no? Perdón, sí. No, en ese sentido, lo que parecía obvio hace un tiempo, que era, bueno, Delgado fue el más votado, es el que tiene más convencionales, gana. Era Sí, como claro. una cosa No es obvio para matemática, nada. no es tan obvio, ¿no? No es obvio para nada. No, fue el más votado en la interna, pero no fue el más votado en la elección nacional. Ahí está ahí Claro. viene el impulso Claro. de O sea, García, ¿no? ¿cuál es la batalla de Delgado? Perdió una elección nacional, no retroceder en materia de influencia en el Partido Nacional. No ir para atrás en su carrera. ¿Cuál es la batalla de Álvaro García, de Javier García, perdón? Es avanzar un paso, ¿no? Quedar realmente en la primera línea. Uno pugnando por no retroceder y el otro por avanzar. Bueno, Eso en el plano estrictamente personal. Y en esa lucha de nombres, ¿qué es lo que está en juego? Porque no parece ser una diferencia ideológica muy fuerte. Ideológicamente parecen ser bastante cercanos. Pan con pan, decía. ¿O no? ¿O No, hay creo que hay diferencias, A ver. sobre todo en el perfil que puede llegar a desarrollar el Partido Nacional como oposición. En el ¿no? tono Como de la oposición. Sí, sobre todo en el tono. Pensemos que al lado de Javier García está Sebastián da Silva. Está todo ¿no? dicho. Todo dicho. Claro, que con todo respeto, no queremos pelear con claro. porque después salen con cosas medio extrañas. Entonces, tiene una forma de llevar el debate público. Y el propio Javier García también, en los Que se últimos fue- tiempos, ha ido dasilvizándose. podemos Totalmente, y que es muy poco común, ¿no? Una persona que, si uno recorre la trayectoria de Javier García del 85 para acá, es una persona totalmente distinta. Entonces, eso también puede marcar mucho el tono y el perfil que va a desarrollar el Partido Nacional como oposición. Yo creo Claro. que sí hay un matiz en el tono, perdón, pero Dale. me da la sensación que ideológicamente y la conducción en Claro. términos generales va a ser muy parecida y que acá hay una rivalidad individual y personal entre los dos antes que ideológica o de Claro. sector, Depende cómo sí, definamos de ideología, ¿no? Claro, también. Ideológicamente el Partido Nacional se ha vuelto más homogéneo, ¿no? El Partido Colorado se volvió más homogéneo, el Partido Nacional también. Esto es en parte consecuencia del cambio de las reglas. El cambio de las reglas, es decir, la candidatura única por partido, 1997, llevó a que los partidos se vuelvan más homogéneos. Pero esa reforma, a su vez, es hija de un diagnóstico, ¿no? Es hija de una creencia altamente difundida, muy compartida entre los partidos tradicionales, respecto a las causas de la crisis de la democracia uruguaya. Los dirigentes políticos que hicieron la reforma del 97 estaban convencidos que los partidos estaban demasiado divididos, que los partidos tradicionales tenían demasiada heterogeneidad interna. Entonces hicieron esta reforma buscando homogeneidad y la consiguieron. Entonces, ideológicamente no hay grandes diferencias entre las corrientes, las fracciones del Partido Nacional. Hay diferencias de temperamentos y hay diferencias en cuanto a cómo encarar la tarea de oposición, en cuanto a qué es lo que creen que conviene hacer. Javier García y Sebastián da Silva, oposición sistemática, ¿no? Estilo Fernando Pereira. ¿no? Es el ejemplo. Fernando Pereira. Como la El analogía, ¿no? modelo. Ojo. Es el modelo. Ojo, Fernando Pereira funcionó. Claro. Sí. Funcionó Fernando Pereira, ¿no? Es decir, Sí, sí. ¿Y en la cómo? explicación de la victoria del frente, Ahí. ponele que hay dos cosas que se complementan. El policía malo y el policía bueno, ¿no? Mujica y Pereira. Fernando Pereira y Mujica Orsi, Sí, sí. ¿no? Es decir, oposición sistemática y después moderación y gentileza en la campaña electoral. Entonces, creo que es probable que estén mirando ese modelo, ¿no? ¿Y la gentileza dónde estaría? En el caso de que ganara Javier García y fuera esa oposición tan dura por Y parte del Álvaro directorio. Delgado, pero así No, pero están yo pienso el matando candidato. El candidato del Partido Nacional y eventualmente de la coalición republicana, si forman un lema que común, probablemente sea la calle Pou. te digo las iniciales.
Luis, Luis Leandro, no sé cuánto, la calle Pou. Luis ¿Ah? Alejandro, Luis Alberto Alejandro Aparicio. Luis Claro, Alberto claro. Y la calle Pou tendría que ser el policía bueno. Claro, digamos. Tiene probablemente es lo que estén discurso pensando. conciliador. Yo digo, es lo que hizo el Frente. Y le fue bien. Ayer conversaba con Luis Alberto Heber para ver si iba a haber alguna sorpresa de acá a esta tarde, que a las 4 de la tarde es cuando se termina de cerrar el panorama. Contá. Y lo que me dijo es que él estaba dispuesto a bajarse de su candidatura si los otros competidores, tanto Delgado como García, aceptaban ir en una única lista. O sea, que uno de ellos deje de competir, ¿no? Obviamente él me dijo que no iba a hinchar directamente por ninguno. Sí. Directamente no, por ninguno. Que si ninguno se quería bajar, él seguía con su tercera vía porque quería priorizar al partido. Pero que entendía en esto de juego de pregunta-respuesta, terminó reconociéndome que entendía que la figura de Álvaro Delgado estaba naturalmente más desgastada a nivel de imagen pública por lo que fue la derrota de las presidenciales. Y eso es un hecho claro. O sea, Sí, está claro. desgastado por esto. Y otro dirigente del Partido Nacional me comentó, vos imaginate si Daniel Martínez, después de la derrota del Frente Amplio, se hubiera candidateado para ser el presidente del FA. Bueno, le hubiesen dicho, mirá, Es un punto muy suspende un poco, importante. no te vamos a prender en la plaza pública, pero tampoco... Es un punto muy importante. Un titular y te paso la pelota, Camila. Porque así como fue injusto en su momento responsabilizar a Daniel Martínez de la derrota del Frente Amplio, yo creo que no fue la principal explicación. Creo que no hay ningún colega que diga que la principal... No está escrito en ningún lado, Camila, ¿no? Que la explicación de la derrota del Frente Amplio fue Daniel Martínez, no está escrito en ningún lado. Bueno, yo creo que también es injusto decir la derrota del Partido Nacional y la coalición republicana se llama Álvaro Delgado. Estoy de Álvaro Delgado es acuerdo. un componente, creo que su campaña tuvo problemas, obviamente. Ahora, y eso es de las cosas las que yo vengo pensando, el Partido Nacional durante los próximos años va a ser una suerte de autocrítica, va a haber una autocrítica respecto a los errores anteriores a la campaña, porque perdieron también por cosas que pasaron antes. En el gobierno. Antes, durante el gobierno, donde Álvaro Delgado era una figura importante y Javier García también. Lo que pasa es que el ¿Va a haber gobierno... autocrítica? No creo, las palabras Frente de hizo Heber no lo autocrítica. responsabilizó. Dijo que la imagen estaba más desgastada Sí. que la de Javier García, que no... Bueno, eso Va a era otro haber rol en la campaña. El nuevo ¿no? presidente del Bueno, Partido pero Nacional. la imagen de Javier García fue un ministro importante y su ministerio ha estado en involucrado en en hechos problemas, muy sí. discutidos. que Ese era, todavía ese era mi discutiéndose. punto A ver. que O quería sea, hacer. es un discurso muy fácil decir, la imagen Exactamente. de Álvaro Delgado está muy desgastada, la imagen de García o de Heber también no está desgastada. Ambos estuvieron en No, episodios bueno. muy discutidos. Todo el gobierno y está formaron parte de desgastado, un pero gobierno. la cara de que perdió del candidato que perdió las elecciones, bueno... Jorge Valle perdió 7, Tabaré Vázquez perdió y después ganaron. O sea, eso cada uno la cuenta como le conviene. Es muy fácil Ese es el discurso de los identificar. que no quieren a Delgado. Después hay otro discurso de los que dicen que Delgado es el mejor. O sea, Claro. Sí, es muy y fácil que lo voten los convencionales. identificar a Delgado como la cara de la derrota porque claramente era el candidato. Pero la explicación, como decía el Fito, de por qué pierde el Partido Nacional no está solamente en la fórmula, ni mucho menos. Muchos de los problemas de corrupción, de clientelismo, de lo que involucran directamente a Heber, o sea, directamente a ministerios que estaban bajo la órbita de Heber y Javier García. Ahora, la discusión tendría que trascender eso, sobre todo para fortalecer el Partido Nacional Claro. como oposición. Porque si van a estar 6 meses más o un año posponiendo la autocrítica, este proceso que se empezó a desarrollar desde el año pasado en función de una elección, el partido se debilita, porque nunca van a terminar de asentarse como oposición y empezar a construir una opción competitiva para 2030, que sea Luis Lacalle Pou el que sea el candidato, necesita un partido fuerte atrás con diversidad interna. Esa es otra cosa, ¿no? Que ha estado, creo que casi fuera del debate, porque ¿qué sabemos de lo que proponen los distintos candidatos, aspirantes a presidir el Partido Nacional, de la agenda que realmente importa? ¿Cuál es la agenda que realmente importa? ¿Cómo van a modernizar al Partido Nacional? Como decía Camila, ¿qué autocrítica van a proponer? Si es que van a proponer autocrítica, insisto, el Frente Amplio hizo autocrítica, la discutió, te gustará más, te gustará menos, pero se dedicaron a discutir las razones de la derrota, ¿no? ¿Qué agenda tienen de, como decía, de modernización del Partido Nacional? Formación de cuadros, centro de estudios, prepararse para el gobierno.
¿Qué piensan, por ejemplo, sobre el lema común, la discusión del lema común? Coalicionista, ¿no? decís. Es decir, sobre cómo, que es una gran discusión que se viene. ¿Qué piensan de los temas sustantivos Así del que no país? se escucharon posicionamientos sobre todo. Pero claro, che, es otra de las cosas que uno diría. Uno espera en una campaña electoral de alguien que dice, quiero presidir un partido. Bueno, ¿cuál es tu programa? ¿Tu programa es mayor o menor intransigencia frente al gobierno? Es poco, ¿no? Ahora, ¿qué lectura hacen ustedes? Voy a volver al caso de Delgado, de los riesgos que él como político está tomando con enfrentarse a una nueva votación, a no bajarse si es que quiere competir, porque si llega a perder, él, no sé si hay cierta miopía, porque el riesgo que se corre, que existe, que es que pierda, lo dejaría él muy fuera de juego de la actividad, porque tiene 2 derrotas significativas encima, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí me parece que todo es muy relativo. En política no podemos dar por muerto absolutamente a nadie. Un poco, Leo lo decía hace un rato, de todas las personas que perdieron. No, ni que hablar. Claro. A mí me da la sensación que... Pero me parece que igual el fuste de Jorge Valle como candidato es que me parece más muy injusto, consolidado que lo que te yo vuelvo a un punto Delgado, anterior. ¿No? A mí me parece demasiado injusto con Álvaro Delgado caerle con las 2 piernas, o sea, como se dice. No Muy bien esa metáfora. Muy bien. Con la derrota, y si va... Una cosa es haber perdido una elección nacional y otra cosa es perder o eventualmente perder una elección interna en un partido. Claro, pero hay un simbolismo que te tocan 2 al hilo, Y tiene un aparte impacto. nos está preocupando mayormente esta elección interna del Partido Nacional como nunca antes nunca estuvimos tan pendientes de esta elección porque hay muchos conflictos internos. Hay que bajarle un poco el tono no se va a morir Delgado si pierde. Claro que políticamente no, pero viene... Yo creo que a él no le sería lo... Y otra dejaría un pregunta impacto, no sé. Sí. Él toma un 2 riesgo muy derrotas. grande. Capaz que hubiera sido... Pasa que es eso, ¿no? El político es un ser muy competitivo, ¿no? Están siempre enfocados en su carrera política, no les gusta retroceder. Uno diría, ¿a quién le gusta? Claro, en No le general. gusta retroceder. Claro. Delgado... Pero puede Delgado, venir sí, dentro de 3 años, ¿entendés? Ahora justo, no sé, me parece un riesgo que... Pero más allá de Delgado, yo me quedé pensando en esto que decía Camila, ¿no? Que estamos todos pendientes de una elección y no entendemos bien por qué es tan importante. Más allá de las personas. Y yo me pregunto, hubo una posibilidad de evitar este lío. Y otra vez volvemos al policía bueno. Claro, ¿no? que Luis Lacalle Pou Claro, que Lacalle Pou hubiera asumido la presidencia del directorio. Y ahí hay como dos maneras de verlo, ¿no? Perdón, acoto algo. Dale. O que hubiera dado una indicación clara de qué quiere, porque también Por su ejemplo. palabra hubiera... Claro, pero eso probablemente. fraccionar más al partido, porque si el bueno líder mega máximo elige uno, Claro. está flechando. La manera más sencilla de decir, bueno, muchachos, no está claro, Claro. ¿no? Voy yo. ¿Está bien? Haiga paz. Pero eso tampoco es Como inocuo. decía mi abuela. ¿No? Esa decisión Haiga tampoco es paz. inocua, me parece, ¿no? No, Entonces, sobre todo para la carrera de Y para la Lacalle Pou. coalición. Porque la calle Pou decide, hace una cosa razonable, 2 cosas razonables. Si quieren. Primero, no exponerse tanto, guardarse, ¿no? Pone un pie en el set, hace cosas, pero bueno, ¿no? Guardarse, preservarse. Pero al mismo tiempo tomó un riesgo enorme. El riesgo enorme es de eventualmente ir a la próxima campaña electoral con un partido dividido, con un partido con heridas, con un partido lastimado. Porque no creo que el Partido Nacional salga sano de esta convención. Van a quedar muchos heridos, van a quedar resquemores, gane Delgado, pierda Delgado, va a haber... Y agrego un apunte a lo que decís, Tensión. porque si Lacalle Pou hubiera asumido la tarea de ser el presidente del Partido Nacional, también se lo puede llegar a interpretar como demasiado blanco de alguna manera y alejándose de esta cosa de yo puedo estar con toda la coalición. No, y además otra cosa, es decir, ¿por qué todo tiene que pasar por el principal dirigente? También, Él tiene sí, derecho obvio. a decir, che, muchachos, maduren. Claro. No se peleen, como dijo Wilson antes de morirse, ¿no? Cuando yo no esté, no se peleen. Igual, ¿cuánto podría durar pensando en que podría salir herido, ¿no? El partido y los principales dirigentes que queden medio peleados y las listas y bueno, en fin. Eso
puede durar un tiempo, pero ¿duraría tanto como para que la elección estuviera en juego, por ejemplo? No, porque el periodo de gobierno tiene muchos momentos y ahora recién está arrancando y esto está condicionando, yo insisto, esta pugna interna del Partido Nacional está condicionando su posicionamiento como valga la redundancia, como oposición. No están pudiendo salir de esta lógica tan confrontativa. Que ojalá salga, pero sobre todo por el bien de la construcción de política pública dentro del Parlamento, sobre todo, que es lo importante. Después hay un momento que los partidos colaboran, porque también son muy conscientes que la ciudadanía se da cuenta o considera comportamientos de oposición, de palo en la rueda, etcétera. Porque el Frente Amplio tenía un discurso muy opositor, pero después generaba acuerdos adentro del Parlamento. Hay que tener un poco de paciencia y salir del minuto a minuto, ¿no? Que estamos como muy acostumbrados a analizar la semana del gobierno, la semana de la oposición, y en este caso hay procesos como una autocrítica o el dolor de una derrota que lleva tiempo. Sí, sí. ¿Sabes en qué me quedé pensando? En otro tema de esta semana, el Ministerio de Justicia. Ahí va. Yo creo que una cosa es la perspectiva de la creación del Ministerio de Justicia con Álvaro Delgado, presidiendo el directorio del Partido Nacional. Entonces, a mí me imagino que probablemente el gobierno pueda avanzar por ahí con Álvaro Delgado presidiendo el directorio del Partido Nacional. Y otra cosa con Javier García. Ahí se juegan temas importantes. En realidad me inspiraste vos cuando dijiste, bueno, la relación con el gobierno y la perspectiva de las políticas públicas. Ahí tenés un tema importante, ¿no? Quizás allí haya una diferencia. Nos hubiera gustado a los ciudadanos, ¿no?, conocer antes. Che, si te toca ser presidente, ¿qué harías con esto? Pero es un tema que estaba en los programas. Estaba en los programas, pero no sabemos qué va a pasar. Yo creo que una perspectiva con Delgado, me imagino a Delgado facilitando la creación del Ministerio de Justicia, y me imagino a Javier García diciendo lo que ya dijo, que no. Hay un tema... Lo dijo a través de Da Silva, ¿no? Me parece. Bueno, No, él habló también. Hay otro tema que es que escapa a esta elección, pero que también es importante, que es la coalición. El otro día conversábamos, ¿no?, sobre la coalición, y Leo decía, para mí la coalición no existe. Ex-coalición. La ex-coalición. Depende de cómo la veas, ver. de cuántos socios cuentes. Yo estoy contigo. ¿De cuántos socios cuentes? Claro. No, claro. A ver, Bueno. A ver, explíquenme. O sea, Vos y vos, expliquen. Que lo explique Camila, que es la académica. Ahora no existe. Como tal no existe, ¿no? Eso es fundamental. Primero porque uno de los socios, que en su momento, Cabildo Abierto, La integraba. no tiene ningún sentido ser una coalición en la oposición, lo había dicho antes y lo dijo en una entrevista que ustedes le hicieron acá, fue bastante enfático en ese sentido. Ahora puede modificarse la integración de la coalición o que vayan conformándose distintas coaliciones en función de los temas. Una cosa es discutir una oposición coalición coordinada, que eso puede llegar a pasar o no, la veo difícil. no está pasando. No está pasando. Y otra cosa es discutir eventualmente una coalición de cara a 2030, que ahí tampoco veo muy hoy, si hay que proyectar la participación de Cabildo Abierto. Y además, hay otra cosa, y ya te dejo, Fito, No, dale. es que dentro del Partido Colorado tampoco hay voces unánimes al respecto. Ojeda sí es un nativo coalicionista, o al menos él se presentaba de esa manera, pero Pedro Bordaberry no necesariamente. Entonces, hay que empezar sobre todo también cuando se habla un poco de la coalición, actualmente no existe. Hay oposiciones. Sí. Agregaría que no hay una orgánica aparte. Claro, no hay una mesa ni siquiera de coordinación. No hay ni la mínima orgánica. En ese sentido, entiendo lo que dicen, en ese sentido no hay coalición, desde luego. ¿Dónde está la coalición? En el alma del pueblo, exagerando. Hay un pueblo coalicionista, hay, yo qué sé, la mitad, ponele más o menos, de la gente, que prefiere que no gobierne el Frente Amplio. Pero eso lo convierte no en saber ese- que la oposición no sepa capitalizar eso sería... Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una identidad coalicionista potente, así como hay una identidad frente amplista potente, porque la política uruguaya es muy interesante, ¿no? Tiene dos bloques, tiene muchos partidos, tiene fracciones, es muy sofisticada. Pero hay una identidad coalicionista en la opinión pública. No hay, como dicen ustedes, una coalición que funcione como tal en la oposición, no hay, pero vamos hacia un lema. Todo indica, por los comentarios y conversaciones, todo indica que
van a presentarse, lo más probable es que se presenten como un lema común, ¿no? No que desaparezcan los colorados y los blancos, pero que se presenten en un lema común, no sé, en junio del 2029. Entonces, coalición va a haber, con cabildo o sin cabildo, probablemente sin cabildo, probablemente sea una cosa blanca y colorada, colorada y blanca e independiente, probablemente haya 3, ¿no? Y habrá que ver después cabildo. ¿Qué pasa? Si vota bien en octubre, cosa que no veremos, no, fíjate, bueno, estamos adelantando 5 años, ¿no? 4 años. Si vota bien, a ver qué decide en un eventual balotaje. Es decir, no hay coalición en cierto sentido, hay mucha más coalición en otro sentido. Retrocedo a la máquina del tiempo y vuelvo a mañana, el día sábado. La última pregunta, porque se nos fue el tiempo. ¿Esperan que supuestamente la calle Pou va a hablar en la convención, que haga algún tipo de anuncio importante o que sea un discurso meramente de bienvenida, en fin, o de...? Él es muy hábil y es muy inteligente. Bueno, yo creo que también va a esperar a que nadie tire ninguna silla ni No nada. creo que vaya a hacer ningún anuncio, pero sí va a dar algún mensaje interno interesante, sobre todo en términos de convivencia, me parece. Supongo que sí. Porque si habla de anuncios, ustedes que están más informados que nosotros. ¿Pero qué anuncio? ¿Se habla de anuncios? La palabra anuncio, digo, me refiero a cosas sustanciales, autocrítica. No, yo en eso no, pero sí, como dice Camila, me parece razonable que envíe un mensaje de paz. De unidad, a ver, o algo así. con un partido roto nadie gana una elección, ¿no? No, Acá las elecciones no las ganan las personas. La política uruguaya no es una política de personas, es una política de partidos. ¿Querés ganar una elección? Preservar el partido. Adolfo Garcés, Camila Ceballos, muchas gracias por habernos Muy amable, No, muy gracias buena, a ustedes. siempre. Adiós.